Creed en sus profetas. Martes 27 de febrero 2024. Jeremías 30. Profecía de la restauración de Israel. La palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: escribe en un libro todas estas palabras que te he hablado. Porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel y a Judá, ha dicho el Señor. Los haré volver a la tierra que di a sus padres y tomarán posesión de ella. Estas son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho el Señor: hemos oído una voz de estremecimiento. Hay terror y no hay paz. Pregunten pues y miren, ¿acaso un varón da a luz? ¿Por qué he visto a todo hombre con las manos sobre las caderas como una mujer que da a luz y todas las caras se han vuelto pálidas? ¿Oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él? Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Sucederá en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré el yugo de sobre su cuello y romperé sus coyundas. Los extraños no volverán a someterlo a servidumbre, más bien servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, dice el Señor, porque aquí yo soy el que te salva desde lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Jacob volverá y estará tranquilo, estará confiado y no habrá quien lo atemorice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Ciertamente haré exterminio en todas las naciones, entre las cuales te he dispersado, pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente, porque así ha dicho el Señor: tu quebranto es incurable y tu herida es grave. No hay quien juzgue tu causa, no tienes remedio eficaz para tu úlcera. Todos tus amantes se han olvidado de ti, ya no te buscan, porque te he herido como a enemigo con castigo de hombre cruel, a causa del gran número de tus maldades y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu quebranto? Tu dolor es incurable, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero todos los que te devoran serán devorados, y todos tus enemigos, todos ellos irán en cautividad. Los que te saquean serán víctimas del saqueo, y a todos los que te despojan los entregaré al despojo. Porque yo te traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor, pues te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión a quien nadie busca. Así ha dicho el Señor: he aquí yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia, la ciudad será reedificada sobre su montículo de escombros y el palacio quedará en su lugar. Acciones de gracia saldrán de ellos y la voz de los que se regocijan. Los multiplicaré y no serán disminuidos, los honraré y no serán insignificantes. Sus hijos serán como en el pasado, y su congregación tendrá estabilidad delante de mí, y castigaré a todos sus opresores. Uno de ellos será su soberano, y de en medio de ellos saldrá su gobernante. Yo lo haré acercarse y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que arriesga su corazón para acercarse a mí?, dice el Señor. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. He aquí que el huracán del Señor sale con furor. Es un huracán que gira e irrumpe sobre la cabeza de los impíos. No se apartará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Al final de los días lo entenderán. El deseado de todas las gentes. Capítulo 14. Hemos hallado al Mesías. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como al Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Al día siguiente,
Juan vio venir a Jesús. Con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él, el profeta extendió las manos diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: Tras mí viene un varón el cual es antes de mí, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él, y yo no le conocía. Mas el que me envió bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro el pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en el nombre de Dios, le habían escuchado día tras día mientras reprendían sus pecados, y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era enviado del cielo. Pero, ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo, habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora, pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Pero al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. ¿Era este aquel a quien Israel había esperado tanto tiempo? Jesús vino con pobreza y humillación, a fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado la humildad? ¿Cómo podría haber presentado verdades tan terminantes en el Sermón del Monte? ¿Dónde habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida si Jesús hubiese venido a morar como un rey entre los hombres? Sin embargo, para la multitud parecía imposible que el ser designado por Juan estuviese asociado con sus sublimes esperanzas. Así, muchos quedaron chasqueados y muy perplejos. Las palabras que los sacerdotes y rabinos tanto deseaban oír, a saber que Jesús restauraría ahora el reino de Israel, no habían sido pronunciadas. Tal rey había estado esperando y por él velaban, y a un rey tal estaban dispuestos a recibir, pero no querían aceptar a uno que tratase de establecer en su corazón un reino de justicia y de paz. Al día siguiente, mientras 2 discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible mientras exclamaba: «He aquí el Cordero de Dios». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado, Cordero de Dios? Juan mismo no lo había explicado.